La democracia y la sostenibilidad van de la mano. Y a esta hora un gusto tener en línea a Pedro Afonso del Pino en nuestro lunes de capacitación. Él es abogado de Derecho Constitucional, experto en el área municipal. Su Twitter, @Afonso del Pino, Afonso sin la L, Afonso del Pino. Y con él estamos dando una gira por el planeta, viendo y comparando las gestiones municipales en otras partes del mundo frente a cómo funciona la gestión municipal en Venezuela. Hoy nos vamos a Bulgaria. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro. Hola María Alejandra, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está todo? Cuéntanos entonces qué cambia en Bulgaria, qué hay de bien, qué hay de mal, de bien para copiarnos y de mal para descartarlo. Claro, bueno, mira, primero, o sea, tenemos que hacer referencia a Bulgaria igual que Rumanía, Ajá. Que que lo lo veíamos vimos la la semana semana pasada. pasada. Son países que estuvieron bajo el eje soviético, bajo la influencia soviética hasta el 90, países de corte comunista y obviamente países centralistas, es decir, países de corte unitario, países que desconocían cualquier proceso descentralizador. Entonces, la descentralización en estos países ha sido más lenta en relación a otros países de Europa, sobre todo la Europa del oeste, ¿no? La Europa occidental. Entonces tenemos un país que en este momento tiene 28 provincias, es un nivel estadal, y tiene 264 municipios. O sea, este número contrasta siempre a veces con países que tienen miles de municipios en el lado occidental, ¿no? Sí, pero ya va, las Sin embargo, provincias son como si fueran los estados. correcto, Okay. exactamente. Y después tenemos los niveles municipales. El nivel municipal, por eso digo, es un número menor a como vemos en otros países europeos, pero no es un número comparable a nosotros. Es decir, ellos tienen 264 municipios, nosotros tenemos 335. Alguien pudiera decir, tenemos más o menos el número similar a Bulgaria. Bueno, la verdad es que sí, no, porque Bulgaria no llega a 7 millones de habitantes. Exacto. En cambio, nosotros tenemos 30. Eso hace que los municipios de Bulgaria, obviamente, sean menos poblados, alrededor de 20.000, no llegan a 30.000 habitantes, ¿no? Claro. Y ahí Bulgaria sí tiene... te interrumpo, porque justamente estamos haciendo toda esta gira y esa verificación, dado que el municipio debería ser el gobierno más cercano a la gente, y obviamente si hay menos personas, pues seguramente es cercano. Si es más, por eso siempre estamos diciendo y concluyendo que en Venezuela pues eso no ha cambiado hace tiempo y necesita un ajuste. De allí nuestro interés de iniciar toda esta gira. Entonces nada comparable a Venezuela cuando no llega a 7 millones de habitantes, Bulgaria. Totalmente. Además, el territorio, Bulgaria tiene unos 100.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos casi 1 millón, es decir, tenemos 10 veces más territorio. Entonces también territorialmente son municipios mucho más chiquitos. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, no es comparable a la Europa occidental, pero no es comparable a nosotros. O sea, nosotros seguimos estando en el otro extremo. Estructuralmente sí son muy parecidos al municipio nuestro, es decir, tienen un alcalde que es electo por 4 años, igual es electo de forma directa, y tienen un consejo municipal integrado ellos lo llaman consejeros, también por un periodo de 4 años, que tiene funciones legislativas y de control. O sea, organizativamente muy, muy similar a nosotros. Y en cuanto la capital... y en cuanto a la estructura de los municipios, ¿tienen esa diferenciación entre rurales y urbanos? Fíjate que no encontramos ese dato en la investigación. Encontramos que sí hay municipios cuyo alcalde lo escoge el Consejo Municipal, en algunos municipios, y en otros, que es la mayoría, se escoge de manera directa. Es decir, que hay diferentes regímenes o hay particularidades, pero no encontramos explícitamente, como hemos visto en otros países, municipios que son catalogados como ciudades medias, intermedias, rurales. Eso no lo hemos visto acá, ¿no? Seguramente porque también es una descentralización temprana, ¿no? Relativamente reciente. Sí. Encontramos un régimen que es en la capital, la capital es Sofía, es la ciudad más poblada del país, más de 1 millón de habitantes. Tienen una particularidad muy, muy, muy parecida a nosotros, que es que la ciudad tiene 2 administraciones. Es decir, la ciudad hay una región, una provincia de Sofía, y después hay otra que se llama Sofía Occidental. Es decir, la ciudad creció en medio de 2 provincias.
Entonces, la ciudad tiene dos administraciones. Es decir, ahí, Pero, ¿qué es lo que está pero, ocurriendo en Caracas? pero son dos provincias, dos municipios, ¿cómo es? Hay varios municipios, pero son dos provincias. Oh, Y imagínate, eso eso en está peor. Venezuela es igual. Sí, sí, sí. Sí, no, es Sí, claro, básicamente entre nuestro lo que es sistema, Distrito porque Capital y nosotros, Miranda, ¿no? Claro. Ujú, exactamente, son dos son dos entidades federales. exacto. Y es igual porque vamos a decir, la provincia de Sofía debería ser nada más para la ciudad de Sofía. Y Claro. resulta que tienen otra, me imagino que la ciudad creció, se expandió y bueno, creció en otra provincia, lo mismo que pasó en Miranda. Caracas nació en el Distrito Capital, antiguamente llamado Distrito Federal, y después se expandió al este, que era otro estado. Eso, pues antes era una zona rural y esa sabana del Valle de Caracas creció y se unió toda. Y bueno, es una ciudad con dos entidades federales. Y, Eso por cierto, no es recomendable. claro que no, Eso pero no ¿y está bien. entonces cómo Eso hay que funciona? superarlo. Claro, pero ¿cómo funciona la parte municipal allí? Mira, no, es decir, la investigación lo que vamos a detectar es que hay dos administraciones, dos provincias, pero no hay, me imagino que deben haber convenios y acuerdos Claro. para cosas como también la ha tenido nuestra ciudad en el pasado, pero Mm. Ahora, nos la habla, provincia. sí, mira, nos hablabas que entonces eran algunos, o la mayoría, por cierto, de los municipios, el alcalde se elige directamente y los concejales también se eligen directamente, ¿cierto? Y por 4 años y al mismo tiempo. Al mismo tiempo, pero de forma separada. Es decir, eso No va en la una misma elección fecha no de la depende de elección. la otra. Ah, ok, ok. Sí, pero que no, es decir, no depende el alcalde del consejo Ah, ni el ok, consejo del alcalde. claro, claro. Igual que nosotros. Ok. Tienen esa función contralora, legislativa y nunca ejecutiva, ¿cierto? Exactamente, es Ok. correcto. ¿Qué, Ahora, qué hay una cosa que recogemos? debemos resaltar, Ajá, ok. ajá, Bulgaria es un miembro de la Unión Europea. Ujú, La Unión Europea se ha expandido. La Unión Europea tiene vamos a decir, unas regulaciones, algunas voluntarias y otras que han venido ya siendo obligatorias sobre los gobiernos locales. O sea, incluso hay una carta europea sobre los gobiernos locales. Entonces, de mm, alguna manera, estos países que vienen de un sistema completamente diferente, es decir, que tienen una historia del siglo XX frente a, ujú. a otros juegos europeos, se van alineando también con determinados elementos de carácter local. Ok, reiteramos, tienen que cumplir, siendo parte de la Unión Europea, tienen que cumplir ciertos parámetros para que entonces incluso puedan postularse, dijéramos, de alguna manera o lograr financiamiento para algunas obras Exactamente, en su municipio. exactamente, sí, sí. Ujú, Esta es una carta que es la Carta Democrática de los Gobiernos Locales de Europa. sí. Entonces, donde a medida que han avanzado los años, ellos van perfeccionando estos sistemas y los gobiernos locales van de alguna manera alineándose con ciertos principios y parámetros del Claro. municipio europeo, por llamarlo así. Antes de terminar Europa, pudiéramos puntualizar esos parámetros, porque me imagino que cuesta cumplirlos cuando todos tienen sistemas, y lo hemos visto, tienen sistemas, aunque coinciden en muchas cosas, pues sistemas que no son iguales y quizás ajustarse no es fácil, y más para este tipo de países que tienen una reciente pues gestión democrática. En el caso de Bulgaria, estoy viendo 1990. Pedro. Sí, exactamente. Esos países del este europeo vivieron un vuelco completamente diferente. Y por eso es que no son países completamente descentralizados. Inclusive cuando Exacto. uno ve estos países, tienen una asamblea con una sola cámara. Es un sistema parlamentario, pero tienen una sola cámara. Es decir, no hay una cámara de representación de regiones, Sí. sino que es unicameral. Es decir, tienen muchos rasgos de estados unitarios. Sobre todo Mm, esos estados, Rumanía, sí. Bulgaria, lo vamos a ver inclusive ya Sí. con otros estados mucho más Sí. dependientes, pero son similares. Todo lo que estuvo, vamos a decir, al este de la cortina de hierro, son estados que tienen esa similitud. Pero eso también habla del gran proceso que vivió la Unión Europea en los 90 y en los 2000, que fue una integración política y económica. La Unión Europea se volcó al este de Europa para Mm, integrar a estos estados al modelo sí. europeo y bueno, cuando uno viene a ver es un proceso de unos 20 años y ha sido súper exitoso. Sí. Esos países
decir, Bulgaria no tiene nada que ver con la Bulgaria de los 80, la Bulgaria de hoy. No, no. Y entonces pudiéramos decir que ha sido un proceso que no ha sido lento, pues, y se han venido ajustando más allá de los problemas. La pregunta obligada ya para cerrar, que resaltar de positivo, como ejemplo, que yo tomo el hecho de tanto la cantidad de municipios versus población, como la capacidad de adaptación que ha tenido Bulgaria. Claro, bueno, ese hecho, lo más importante que resaltamos es eso, el carácter de municipalismo, es decir, que a pesar de que no es comparable la cifra con otros países europeos, es un país que tiene un alto número de municipios para su población. Sí, Entonces, eso es es importante. para nosotros, vuelve a ser, creo que es la lección número uno para nosotros. Exacto. Tenemos que tener más municipios con menos gente para acercar la estructura estatal a la gente. Eso es clave. Así Estructuras es. estatales con más gente, más ineficiencia. Menos Exacto. gente, más eficiencia. Y lo que buscamos es la eficiencia. Muchísimas gracias, Pedro. Como siempre, Pedro Afonso del Pino, acompañándonos todos los lunes en esta gira que estamos haciendo de cómo funciona la gestión municipal en otros países del mundo versus cómo funciona acá en Venezuela. Él es abogado de Derecho Constitucional en la Universidad Central de Venezuela. También es profesor de posgrado, es experto en el área municipal. Síganlo en su Twitter, @Afonso del Pino.